Hola pescador, pescadora, soy David Álvarez, esto es Norcas Fishing y hoy estreno una nueva sección llamada Historia Pesquina. Creo que conocer el origen de las cosas nos puede ayudar a entender un poco todo el sistema, ¿no? Todo el porqué. En esta primera historia que quiero contar se basa en lo que fue un antes y un después. Aquí en Asturias tenemos la suerte de haber cambiado la historia de la pesca del chipirón y por un motivo o por otro, toda la zona que no sea del norte, yo creo que del norte hacia abajo no se conoce. En otras palabras, conseguimos evolucionar esto, una potera de hilo, a esto. Si me veis con el papel es la chuleta, que son muchas cosas. Seguramente esta historia se pueda contar de una manera más completa y seguramente se pueda contar mejor. Yo esta historia la viví, soy de la generación que vivió esta época. El problema es que me tocó vivirlo desde muy pequeño. Sobre todo lo que es el inicio, hay muchas cosas que no puedo dar grandes detalles. No obstante, yo creo que será de utilidad, ayudará a comprender muchas cosas. Si alguno de los que vivieron esta historia, esta época, ve este vídeo, que no se ofenda si alguna de las cosas que digo no están completas o hay otras versiones. Tenemos que empezar por los años 90. En los años 90 es cuando empezó todo esto, cuando empezaron a llegar los primeros yozuris, los primeros yamasitas. Y hasta entonces sí, antes se pescaban calamares, sí, claro que sí, se pescaban calamares, pero ya de otra manera, línea, poteando, con una vara fija de 8 metros y con poteras de plomo. El tema de los señuelos y demás llegó todo hacia los 90 más o menos. Pero lo que es el tema de los chipirones de una forma efectiva todavía no se hacía esa pesca. En los años 90, repito, más o menos en esa década, llegaron los primeros señuelos artificiales, los primeros fueron yozuri, fueron los primeros en llegar, y yamasita. Pero eran señuelos grandes, eran efectivos para la pesca del calamar y no había precedentes de lo que era cacear. Un poco de spinning, pero muy poco también. Y aquí en Asturias lo que se empezó a utilizar fueron las cañas del río. Cañas de cucharilla, como esta que tenemos aquí, cañas de cucharilla y cañas y carretes, pues lo mismo, los utilizaban los del río, más o menos, cañas de 3 metros de fibra, porque no había carbono de aquella. Y fue con lo que se empezó, con un señuelo, que era un yozuri o un yamasita, le poníamos un plomo. En el inicio de todo yo recuerdo que se ponían 2 peces, se ponían 2 señuelos, 2 peces y ya se empezaba a pescar. Duró poco tiempo, rápidamente se cambió solo un pez. Se demostró y se vio rápido de que trabajaban mucho mejor y que se movían mejor y eran más efectivos, y rápidamente se cambió a ese sistema. Y quedó así estabilizado durante un largo tiempo, hasta que empezaron ya a venir cañas de carbono. Pero no nos adelante. En cuanto al tema de los hilos, también lo mismo, se utilizaban los hilos del río de siempre, el Falcon Pestis, tortuga, el primer gorila, que era de color negro y no tiene nada que ver con lo que hacen ahora. Y era con lo que se utilizaba, y estuvo unos años establecido con esas bases, y sí que es verdad que se empezaron a conocer un poco las carencias del calamar y a empezar a pescarse mejor los calamares, sobre todo en la época de invierno. Y aquí, con todas esas bases establecidas durante unos cuantos años, es cuando hubo el boom, que aparecieron los primeros peces artesanos. El primer artesano, al menos conocido, ojo la frase, al menos conocido y con éxito, fue Mino. Mino fue una persona que gracias a él cambió todo, revolucionó todo. Hay que tener en cuenta que de aquella no había redes sociales, no había tiendas online, no había nada. Entonces, claro, no era tan fácil como hoy en día entras y poliuretano pedir. No, de aquella tenías que preguntar, tenías que ir preguntando por oficios. Oye, voy a preguntar al electricista a ver si tiene algo de esto, y no, esto de lo otro, esto de lo otro. Y supongo que eso le llevaría a una obra faraónica. Como digo, este hombre, al que le debemos mucho, consiguió hacer unos señuelos artificiales efectivos para el chipirón. Ya no estábamos hablando de tamaños grandes, sino de peces para el chipirón. Lo que fue un auténtico boom. Esos peces era como correr con un Ferrari contra un 600, o sea, era abusivo. Cambió totalmente. Eso, sumado también a la evolución de las cañas, que fue algo paralelo, y ya empezaron a aparecer cañas pues tipo la Maglia, las Power Trout, las primeras buenas de chipirón que empezó a ver fueron las Gravel Swim,
Y ya empezaron a haber cañas más blandas, de otra manera, más finas, que te permitían mover mejor el señuelo. Y ya cambió por completo la historia. A partir de ahí entró en un bucle durante unos años en el que aparecieron más artesanos que siguieron el camino marcado por este hombre. Artesanos de muy buen nivel, que quede claro, artesanos auténticos de muy buen nivel. Y ahí es donde entra, esos artesanos, claro, eran ya paisanos, o sea, eran por lo general, chavaletes de 12 años o 14 como yo no hacíamos señuelos, lógicamente. Y ahí es donde entra, yo creo, mi generación. Ojo, no quiero decir que yo haya sido lo que lo haya hecho, sino que yo pertenezco a esa generación. Hubo grandes pescadores, pero esto no va de quién es mejor o peor. Y fue una generación que con las cañas ya evolucionadas, con los señuelos artesanos ya asentados, nosotros competimos cada noche, y digo competimos porque eran todas las noches durante 12 horas pescando, con 30, 40 chavales o tíos al lado, pescadores al lado, con un nivel de la hostia. Que si no estabas al 100%, dolor de cabeza o el haber estado 2 noches pescando seguidas, cualquier factor te hacía perder casi todos los chipirones. O sea, era algo exagerado, algo que tiene que ser vivido para poder entenderse. Me jode mucho también reconocerlo, porque soy de Oviedo, pero una de las grandes cunas que hubo de este tema fue aquí, fue Gijón, dado a esa competencia que tenían. Aquí había muchos chavales que estaban pescando y claro, si tienes 50 personas con el mismo objetivo en el mismo sitio, existe la teoría de Darwin, o sea, la teoría de evolución, evolucionas o quedas atrás, ¿no? Y al final esa competencia durante horas y noches hizo desarrollar un nivel de pesca altísimo, que pronto se extendió a puertos cercanos. Aparecieron también las primeras famosas excursiones de asturianos a Galicia y básicamente era algo relacionado a lo que acabo de contar de la competencia, ¿no? Allí en Galicia no tuvieron ni esa referencia de artesanos ni esa competencia cada noche en la pesca del chipirón. Entonces ibas a Galicia y lo mismo, era ir con un Ferrari contra un 600, o sea, mirabas y veías peces tal, no había opción, o sea, era abusivo, literal. Y entonces, en esa época, surgió algo que creo que es anecdótico y que creo que es algo que merece ser contado, y es que una marca en la década, a principios de los 2000, finales de los 90, Yamashita, compró una patente, le compró la patente a Mino del señuelo artesano y empezaron a fabricar de manera industrial ese señuelo, el famoso Yamashita 980, 790, no sé cómo, el precio que tenía, no recuerdo ahora cuál era. Era un señuelo que recortaba mucho las distancias con lo que había de manera industrial a lo que era ese señuelo, recortaba muchísimo, o sea, era un señuelo que pescaba, sobre todo para gente que está empezando y además le iba muy bien. De hecho, a día de hoy todavía pescan chipirones. Pero bueno, nada que ver con un artesano te marca la diferencia, ¿eh? Pero bueno, ya, como digo, recortaba mucho las distancias, era válido. También aparecieron el asesino de Yozuri, bueno, unos cuantos señuelos míticos que hubo. Las propias marcas se dieron cuenta que tenían que afinarlos, hacerlos más pequeños. Con el tiempo, Yamashita hizo otra gran evolución, que fueron los Toto. Estos fueron y son muy conocidos todavía de hoy con otro modelo. Originalmente los hacían de una corona, aunque pronto empezaron a hacerlos en 2 coronas. Y he de decir que mi padre, que Robert, fue de los pioneros en utilizar estos e incluso en ponerlos, en crear una tendencia allí en el puerto en el que pescábamos. Y esto también me hace reflexionar, ¿no? sobre las marcas, porque si, como digo, finales de los 90, primeros de 2000, Yamashita se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí, compró una patente, entonces ¿por qué las marcas hoy en día hacen el egging y hacen cañas enchufables y está demostrado por los años y los años, durante casi 30 años de tradición, arraigo y máxima competencia a un nivel máximo de pesca, que la pesca del chipirón tienes que hacerla con estas cañas y con peces artesanos. No existe otro sistema. No existe nada que puedas ni igualarse a esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el egging? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no apuestan por esto? ¿No les interesa económicamente? ¿Qué hay?
Mientras tanto, también el tema de la artesanía se iba abriendo, se iban conociendo ya de dónde conseguir los materiales, porque, repito, no había internet, no había nada. No sabías dónde tienes que comprar unas agujas. Y se iba abriendo poco a poco, y se iba conociendo, y bueno, iban apareciendo cada vez más artesanos. Y aquí es donde empieza también un poco, en ese sentido, un poco una cosa que no me gustó, ¿no? Que empezaron a meterse por el mundillo también de la economía. Lógicamente, si contamos esta historia, se puede pensar en dinero negro, se puede pensar en vender chipirones, en vender peces, pero yo creo que eso no es lo bonito de esta historia. Y es donde aparecieron unos artesanos que quisieron meterse en el mercado, haciendo peces de molde, coronas industriales, cosas que ya no molan. Ya no molan, creo que pierde toda la esencia, aparte de que no pescan igual, por mucho que quieran, pierde la esencia. Un pez artesano bien hecho está hecho a mano, está hecho con cariño, ¿no? No es un molde y unas coronas pegadas. Tienes que hacer el pez según lo que tú quieras, con la cabeza, con las formas, para que cargue más peso adelante o atrás. Tiene un I+D, una técnica que evolucionamos a base de horas y horas y horas y horas y horas pescando, durante muchos años. Hoy en día creo que es inviable decirle a un chaval de 15 años que vaya a las 9 de la mañana a coger sitio al puerto y que se tire ahí hasta las 9 de la mañana el día siguiente. Creo que no lo haría ninguno. Nosotros lo hicimos. Para bien o para mal, pero lo hicimos durante muchos años. Una vez teníamos ya, digamos, esta parte, que yo creo que viene siendo la época del Prestige hasta el 2010, se estabilizó bastante. No hubo grandes cambios, más allá de que aparecía alguna caña más, como las Colmic Medina, Colmic Emperor, Colmic Malibu. Un modelo estándar de señuelo, y lo que se basaba era en técnica pura y dura y máxima competitividad. Fueron años un poco también complicados. Creo que hemos aprendido la lección, mismamente aquí en este puerto en el que estamos, de aquella época hubo bastantes problemas, en Lastres también hubo bastantes problemas. Bueno, ya sabemos que cuando hay mucha competencia por algo muy pequeño, pues vienen los problemas, ¿no? Pero creo que se aprendió la lección y que a partir de ahí que, bueno, asentamos unas bases. Claro, todo esto, había una norma no escrita. Hay gente que se quejaba por el tema de las sillas, gente que se quejaba, si te venía un chipirón detrás, te lo tenían que respetar, no te podían tirar encima, pero siempre hacíamos triquiñuelas, le pegabas con el pie a la caña parada. También es cuando, en esta época, cuando se empezó a llevar al máximo nivel esta técnica y evolucionarla a pescar con 2 cañas. Ya con 2 cañas siempre, pum, 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 y claro, eso también supuso otro salto más. Pescar con 2 cañas, con 2 señuelos, más rápido, más todo. No sé si estoy transmitiendo bien el mensaje del nivel de la exigencia que te llevaba. Detalles tales como cuando hacían la entrada poner más plomo para ser más rápido, o saber que el que tienes a tu izquierda estuvo pescando ayer hasta por la mañana y está cansado, te podían hacer cambiar muchísimo los números. Estamos hablando de que números estratosféricos, auténticas matanzas de chipirones, es que hay que decirlo. Es que no se puede imaginar, estamos hablando de 100 por barba. 100 por barba, 50 tíos. Si no estabas, y como no estuvieras súper fino, es que el de al lado te lo sacaba y tú te estabas mirando. Ahí vinieron todas las envidias y muchos problemas que hubo, porque gente que quería empezar y que se quería meter, se metía entre estas personas, entre los que estaban muchas veces yo también, y claro, una persona que no supiera, es que no vas a coger ninguno y te los vamos a quitar todos. Y te los vamos a quitar con maldad y con egoísmo, porque es que se trataba de eso, de competir cada noche por cada chipirón. Hubo también, a raíz de estos problemas, esta competencia, envidia, todo este rollo, se prohibió la pesca en varios puertos. Luego volvieron a abrirla de forma parcial. Bueno, hubo muchos cambios, muchas cosas, y yo creo que ese fue el principio del fin. Se empezó a hacer relativamente fácil conseguir señuelos artesanos. Señuelos artesanos que por 20 euros te podías conseguir un pez artesano. Y ya, bueno, se expandía todo un poco más. Ya se conocía la forma, ya se empezó a pescar con sedal amarillo para poder ver las picadas y para poder pescar más juntos, con 2 cañas todos, que hacer, como decía mi padre, hacer tendales. Y ahí es donde ya pues, se llevó al máximo nivel. Máximo nivel. Yo creo que eso no va a volver.
se está perdiendo, bueno, se perdió de hecho. Me fastidia porque hay términos tales como tú le dices a un chaval de hoy en día, o dentro de unos años, le dices, ponte a potear. Potear era con la caña de 8 metros, que lo hacían los paisanos, y bomba, con 2 peces y una potera y a vara fija. Y los paisanos, poteando, se tiraban hasta el amanecer, hay puestos con la caña sin moverse, y eso es amargante, porque hay veces que es que estaban 4 horas sin tocar un chipirón, 8 horas, y aguantaban hasta por la mañana. Y nosotros lo mismo, de hacer la entrada o lo que sea, y aguantar hasta las 4 de la mañana a ver si entraban. A ver si a las 4 de la mañana se movían, o la bajamar, o el cambio marea, y te tirabas ahí todas las noches, durísimo. Durísimo. Luego ya sí que es verdad que en torno al 2015 más o menos las famosas Speed 300, las cañas del Decathlon, salen a la venta, costaban unos 20 euros, las podías conseguir anilladas por unos 30 y eran unas cañas de fibra bastante decentes. A posterior ya salieron las Technoblade, las grises, que al principio nadie las quería, ¿eh? Y voy a decir una cosa que es verídico, podéis creerlo o no, las primeras de Asturias, las 2 primeras de Asturias son las mías. Las compré en JJ, 50 euros cada una, anillada con portacarretes. Y las tuve que encargar 3 meses de antelación, antes de que llegara el pedido de Tubertini. Y según llegaron, es que llegaron, vi el palé llegar, las abrió Javi, me la hizo ahí sobre la marcha, me puso las anillas, me puso todo, fui a tomar un café y me las llevé, 2 cañas. Las 2 primeras las tuve yo. Ahora todo el mundo las tiene, son las cañas que más utilizan, todo el mundo las tiene, yo creo que esas son las Beret. Carretes, el más utilizado siempre fue el Alivio. El Alivio, que era la versión vieja, antigua del Siena, también se usaron sedonas y demás, pero yo creo que el Alivio fue el más vendido. Para calamar y eso es otras cosas, el Sage. Claro, cabe destacar que yo de lo que estoy hablando es de chipirones, de calamares es otra historia distinta, otra historia paralela. Pero yo estoy centrándome en la pesca del chipirón, en el modo artesano. Que lo importante para nosotros, o sea, lo más importante de esta pesca siempre fueron varias cosas. La estrategia, el saber escoger qué pez para el calado, para el momento, para el viento, para todo, que eso lo hacías tú, era lo que tú pensaras. El señuelo, el pez era brutal, o sea, de pescar como un pez artesano. Yo tengo la suerte de que, bueno, mi padre no tuvo mucha fama porque no se dio mucho a conocer, pero todas las personas que lo conocieron, o sea, la reputación de los peces en mi padre era máxima. Y tuve suerte de que, oye, pesqué con sus peces muchos años y tuve muy buenos señuelos. La caña también influía mucho en la pesca, en esta pesca. O sea, tienes que tener una caña sensible, una caña con un puntero que trabaje bien. Y lo más importante era la muñeca. Pero no solo eso, es que luego tú tenías que estar, veías que el de al lado estaba cogiendo uno y lo estaba sacando de largo, entonces tú recogías rápido para lanzar otra vez porque sabías que podían estar por lejos. O el de aquí pinchaba uno y tú ya sabías que podía venir la pareja de ese chipirón. Y recogías una caña, la dejabas a esa altura más o menos por si venía la pareja. Y tenías que ir rascando de donde pudieras. Repito, esto era una exigencia y tenías que estar a tus cañas y a todo lo que estaba pasando alrededor. O sea, era una auténtica burrada, una auténtica salvajada. Hoy en día muchos artesanos recurren a lo que mencionaba anteriormente, a los peces de molde, coronas industriales y para vender más. Ya están dados de alta, no autónomos y todo el rollo, están bien, bueno. Pero ya no es lo mismo, ¿eh? Claro, y artesanos que empiezan ahora lo tienen muy fácil, ya saben que entran ahí, tal, ven el material que tienen que comprar, esto, lo otro, va, la molde, tira para allá. Y muchos se creen que además que lo hacen perfecto y que son muy curiosos, ¿eh? No, una cosa no quita la otra. Pero alguna vez que les dices alguna cosa de es que ese plomo con esa corona no va a estar bien contrapesado, se enfadan y dicen... Hay que entender que hubo gente, entre los que un humilde servidor, que yo no he dicho que sea el mejor pescador de chipirones de Asturias, ni mucho menos, ¿eh? Pero es que estuvimos 30 años evolucionando, creamos ese sistema. Somos... Gracias a la generación anterior, repito, de artesanos que empezaron a hacer las bases. Sin ellos no hubiera sido posible. Pero luego la técnica, el sistema, el saber, el entenderlos, el saber cuándo comen, cómo hacerlos comer, las condiciones, el ser rápido, el competir, el usar las 2 cañas, más plomo en la entrada, todas esas cosas lo evolucionamos nosotros con esa competencia tan exagerada que tuvimos. Eran campeonatos, cada noche era un campeonato. Claro, hoy en día hacen eso, como digo, meter tal, pero tú tienes que valorar el pez, tienes que valorar si ese pez es más lento, si quieres que te mueva más la cola. Hay veces que los chipirones comen con más movimiento, hay veces que te comen más parados, si quieres que te vaya un pelín más por el fondo, si quieres que sea más lento, pero que pese, tienes que hacerle la cabeza más redondina, un poco más grande. Eso hoy no se valora, molde, corona y pista. Se perdió la esencia. Y luego, bueno, hoy en día, pues eso, cualquiera va a la tienda, oye, mira, la caña del chipirón, ala, van a pescar, un artesano, mira, pesqué 12, qué bueno soy.
poco de respeto cuando te quieran intentar ayudar, porque incluso te critican. A mí me tienen criticado, ¿pero dónde vas con esas callos? ¿Dónde vas con esas callos? Eso no vale. No vale. Yo disfruté mucho la época en la que pesqué en Galicia, porque salías de todo este nivel de tanto estrés, de tanto... Y claro, repito, era como ir con un Ferrari contra un 600, es que era tal cual. Yo llegaba a Galicia y abusaba. Abusaba, era la verdad. Bueno, yo no, todos los asturianos que íbamos allí. Cierto es que los gallegos, nuestros vecinos gallegos, no tenían esas bases ni esa competencia entre ellos, pero al base de exigirles nosotros, digamos, se pusieron a nuestro nivel. Hoy en día pescan con el mismo sistema, hay artesanos buenísimos, pescadores buenísimos, y claro, se vieron obligados también a evolucionar, porque si no es que no lo solían. Y hoy en día, pues ya Galicia tiene un nivel de pesca, se puede decir, tan bueno como Asturias. Y supongo que Cantabria, el País Vasco también, no lo conozco, pero imagino que se haya extendido también ya por esta zona del norte. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que hemos probado todo tipo de cañas, pescado con todo tipo de nylons, movimientos, escenarios, lo hemos hecho todo. Así que es normal que aquí en el norte, al menos, nos riamos cuando alguien saca un vídeo de egging. ¡Qué mentira! Para los chipirones, repito, ¿eh? ¿Qué mentira es esa? No. Nosotros... Tengo un vídeo explicando todo cómo es toda esta pesca del chipirón, que te dejaré por aquí arriba. Tengo otro vídeo de mi padre haciendo un pez entero, puro artesano, que lo dejaré por aquí también. Incluso tú sabías que a tu izquierda entraban los chipirones por la izquierda, ¿no? Porque la bocana del puerto estaba ahí. Y tú sabías que tenías a 5 personas y de esas 5 había distintos niveles de pescadores. Sabías que esos 5 que tenías ahí hoy eran buenos, pero no eran los grandes espadas, digamos, que los tenías a tu derecha. Y tú ya sabías que esa noche, si tú estabas fino, tenías muchas más opciones porque tenías más probabilidad que te pasen más chipirones. Sin embargo, otras veces que tenías a los grandes espadas antes que tú, te llegaban menos chipirones a ti. Era algo exagerado. Y ahora ya veis la vergüenza que está pasando con el tema de los puertos gallegos, con todo esto, y yo pregunto, ¿y quién son para quitarnos esta tradición, este arraigo, este estilo de vida? ¿Quién son para cargarse la escuela de pesca que hubo aquí en el norte de este arte? ¿Quién son para quitártelo todo? Yo entiendo que el que sea padre le hacen parques para sus niños, el que tiene perros hacen parques para los perros, el que le gusta andar en bici hacen carriles bici. Lo entiendo y lo respeto y lo apoyo. Pero ¿y por qué nos quitan esta tradición a nosotros? Somos pescadores, no somos terroristas, ¿no? Yo creo que no es tan difícil el controlar las cosas, los accesos con una barrera que te lea la matrícula, coger un guarda que te coja el DNI y permitir la pesca del chipirón y permitir que esto no muera y que generaciones futuras puedan seguir disfrutando. Yo, si no llega a ser por esta pesca, por la cual dediqué muchos años de mi vida, desde los... Vamos, sobre todo en la adolescencia es cuando más empecé a entender y empecé a evolucionar, pues yo no sé si me hubiese dado por ahí a la noche, no lo sé qué hubiera sido. Pero me dediqué a esto, y gracias a eso estoy hoy aquí. Intento que esta historia no se me lleve demasiado a lo personal y no me enfade, pero es que me toca mucho la fibra porque me duele mucho, ves grupos de Facebook, todo el mundo sabe de chipirones, todo el mundo sabe de peces, pero no, yo creo que no saben esta historia, no la conocen. Solo he mencionado a Mino, al cual, repito, quiero darle las gracias en nombre de todos los pescadores asturianos, no yo. Pero hubo unos cuantos artesanos más, muy importantes. No los voy a nombrar porque no tengo el permiso de ellos, ni les he consultado nada, entonces no quiero tampoco meterme en líos. Pero si tú estás viendo este vídeo y eres uno de esos artesanos, también te doy las gracias, ¿vale? Hubo muchos. En Gijón, en Tapia, en Oviedo, en Zona de Lastres, hubo muchos. Candás, Luanco también fue un puerto muy pesquín. Pero gracias a todos. Si hay algún chaval, algún conocido de los de mi generación que vivió esta época y está viendo el vídeo, seguramente me olvide de muchas cosas, es muy difícil de contar, ya lo sé. Pero bueno, seguramente hayas sonreído y hayas asentido alguna vez con la cabeza. Espero que te haya hecho recordar aquellas noches tan bonitas. Alguno igual soy su enemigo, pero alguno igual piensa, mira este, y se acuerda de mí con malas palabras, pero seguro que algunos también me recuerdan bien. Nada.
fue una época, en el momento yo creo que no lo supimos valorar, ¿eh? Y esto te lo digo a ti que viviste esta época. No lo supimos valorar. Yo por lo menos. Ahora lo echo de menos. Aunque ya los años ya pasaron los años y no sé yo si aguantaría otra vez ese ritmo de ir a las 9 de la mañana a coger sitio y luego esa competencia. Yo creo que me lo tomaría de otra manera. Pero bueno, eso, espero que os haya hecho recordar muchas cosas, muchos momentos de pesca, que es lo importante, y siempre disfrutar, amar de esta afición y sobre todo, lo que está muy enfocado esta segunda temporada de Norcoas, tradición. Tradición. Si quieres que os traigan más cosas de historia, más evoluciones, yo por mí encantado, lo único que tenéis que hacer es reventar los comentarios, reventar el like. Si no estás suscrito, suscríbete y bueno, recordar que todo esto, el viaje, las horas, la edición, me lo estoy costeando yo, así que te dejaré aquí el PayPal por si me quieres echar una mano. Nos vemos en próximos vídeos. Menos catálogo y más esencia.